¿cómo sería una estrategia que tú utilizas para adelantarte a lo que el cliente quiere? Mira, te voy a poner un par de ejemplos. Hacemos mobiliario desde hace muy poquito tiempo en un proyecto que se llama Lumberworks, que está puesto. Es un proyecto bien nuevo. Te podría hablar de otros negocios que conozco mejor y te podría hablar de mi experiencia manejando materiales, sin embargo te voy a hablar de algo que para mí es nuevo. Con lo otro tengo 15, 16 años, 17, y no soy tan bien. Y con esto tengo 2, 3 años queriéndole entender. Y entonces, ¿cómo le hago o cómo trato de hacerle? Porque intento. Si lo hiciera, nuestra historia sería muy diferente. ¿Cómo trato? Bueno, de entrada trato de ser consumidor. Trato de consumir el producto lo más posible y trato de entender cómo funciona el producto lo más posible. Tengo la mayor cantidad de productos que pueda en mi casa. Tratamos de tenerlos lo suficiente. Hemos detectado que con algunos productos te tropiezas, que algunos productos no son prácticos porque son muy pesados para moverse, y estamos tratando de cambiar la línea de productos para poder hacerla más útil para el usuario, para que estén más bonitos, para que duren bonitos más tiempo, para que la experiencia de tener el mueble sea sublime, o sea, mejor, o sea más placentera para el cliente. Y lo estamos tratando de descubrir al día a día. O sea, no es algo que tú haces mecánicamente, no es algo que hay una fórmula. Tienes que vivir la experiencia de tu servicio para tú entender de qué manera puedes irla mejorando. Porque, por ejemplo, en este caso no tengo retroalimentación, puedo tener métricos, pero como te digo, el métrico a veces te sirve cuando estás dando un servicio que te contratan. Por ejemplo, en el caso de Gregory, pues me contratan exacto, me contratan y tengo 3 competidores y cuando cambien al de compras, a los 3 o 4 años voy a volver a poder entrar porque ya se lo van a cambiar. Si se enojó y me dio cuello ahorita, yo entiendo en qué la regué y me voy a esperar a que sigan con los otros 3 o 4 competidores y regreso porque ya entendí, pero no todos tenemos esa ventaja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tratar de entender al cliente, tratar de adelantarnos, tratar de ir mejorando el producto a lo largo del tiempo, en la espera de que el cliente no se canse con lo malo que estamos haciendo y nos dé otra oportunidad. Vivir la experiencia, básicamente. Sí, gracias. Sí tiene sentido vivirlo para así yo ya sé qué es lo que estoy experimentando y ponerme en los zapatos del cliente y poder adelantar. Por ejemplo, voy a la IKEA y la odio. Pero voy, ¿no? Voy y veo cuál es mi experiencia de compra. Antes ni me fijaba, se lo dejaba a mi esposa acá, no, pues, ¿qué me importa, no? Ahora trato de ir a una mueblería y ver qué es lo que están haciendo en la mueblería, ver los muebles, ver cuánto cuestan y cuál es la experiencia. O sea, trato de observar lo más posible, trato de observar a la gente y trato de vivir esa experiencia lo más posible. Tiene mucho sentido. Gracias. ¿Otra pregunta? El mío es un comentario muy rápido, pues estamos contra el tiempo. Yo creo que entre más evolucionan las empresas, más sofisticados queremos encontrar maneras de entender al cliente y adelantarnos a sus requerimientos. Yo dejaría un comentario así como en el aire. Si volvemos a lo básico, y si le preguntamos así, o sea, ¿cuántas veces le preguntamos? Te escucho y digo, híjole, suena bien complicado entender al cliente. ¿Cuántas veces le preguntamos? Porque sí tenemos contacto con él, aunque sea para ofrecerle el servicio y para cobrarle. A lo mejor son sus subalternos. Bueno, pues buscamos la manera de ver de qué manera le podemos preguntar al cliente. Sí, la encuesta, ¿no? Sí, pero sí, no, o sea, yo te diría, ¿cada cuánto le hablas al cliente? Levantas el teléfono y le hablas para preguntarle cómo se siente, si está a gusto con el servicio. Sí, yo creo que como decía Gregory, es el buscar el lado humano, el decir, ok, ¿cómo me gustaría si yo llego a comprar un mueble que me atiendan? ¿No? Como si yo necesito un servicio, ¿cómo quiero que me hablen? ¿Cómo quiero que me expliquen el servicio que me van a dar? Vital, todo eso. Pero ahí mi comentario es enfocado a, si no sabemos lo que el cliente necesita, o si no estamos seguros, preguntemos. Así de sencillo, así de simple. Levantemos el teléfono y hagámoslo una métrica. Ya hablando de métricas, cada mes o cada 3 meses se le tiene que hablar al cliente y para ver qué es cómo está, cómo se siente, qué necesita.
que volver a lo básico. Sí, no, y también como dice Carlos, usar tu producto, porque ya al tener tu uso del producto, dices, ok, a tal tiempo se me va a acabar el jabón del baño, entonces voy a ver si mi cliente ocupa más jabón, y o sea, ese tipo de cosas, si tú eres usuario, pues qué mejor que tener la satisfacción uno mismo, ¿no? Claro. Así es. ¿Y una pregunta? ¿Comentario? No, sobre todo el comentario que, bueno, lo que comenta, creo que es bien importante, es cierto, o sea, tener el producto, pero hay 3 puntos bien básicos. Puedes hacer una encuesta de servicio y lo que quieras, pero hay 3 puntos bien básicos. Si tienes el contacto con el cliente, ¿sí? Y esto lo publica mucho The Business Matter, que dice, si tienes el contacto con el cliente, hay 3 cosas que tienes que ver: sus pensamientos, sus sentimientos y sus creencias. Si tú logras ver eso, pero para poder llegar a eso tienes que sensibilizarte, o sea, tienes que tener ese humanismo, ¿sí? Y escuchar. Si tú escuchas esas 3, ahí te va a decir la respuesta inmediata, en 5 minutos. Si tú logras abrir al cliente, en 5 minutos te va a decir lo que está buscando. Pero sí es importante saber qué es lo que estás ofreciendo. Pero muy bien, me gustó la explicación. Gracias. Gracias. Y Juan, El cómo garantizamos, ¿no? ¿alguna recomendación? Ok, bueno, yo creo que el enemigo es uno. Es sano compararse con la competencia, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero creo que el enemigo es uno, ¿no? Por ejemplo, uno adquiere un cliente y es cierto, ¿no? Y empieza a facturar y la bronca es que uno empieza a dar por hecho cosas. Empieza a dar por hecho que si nosotros vamos una vez al mes y por lo menos nosotros, ¿no? Le hacemos tal servicio y que el status quo está tal cual, pues las cosas tienen por qué seguir así, ¿no? La bronca es cuando te hablan a los 8 meses y te dicen, pues nunca me hablaste. Y sí, mandabas a tu gente y lo que tú quieras, pero tú ya no venías, ¿no? Estuviste conmigo un mes, jode hasta que te dije que sí, y luego ya estuvo, ¿no? Ya no regresaste jamás, y sí venías y lo hacías muy bien, pero tú ya no regresaste, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que el enemigo es uno. También creo que pues, los psicólogos, la psicología en general, pues, es una ciencia, ¿no? Y tienen mucha razón en bastantes cosas, ¿no? Y aquello que, una frase, dicen que aquello que nosotros pues, más pregonamos enseñar es lo que más necesitamos aprender. Entonces, pues muchas veces uno se puede analizar todo eso, pues tiene mucho sentido, ¿no? La bronca es, compararse con la competencia es bueno, pero la bronca es compararse con uno todo el tiempo, ¿no? Y estar reinventándose, evolucionando, y es fácil pararse acá donde está un servidor ahorita en este momento y ser retórico, ¿no? La onda es que todo esto pues, sucede, ¿no? Y tienes que estar, como tú dices, un cliente se va y yo creo que puede regresar, pero es muy circunstancial el hecho de que regrese, dependiendo sobre todo del giro de mercado en el que estás, o si eres una de las únicas empresas que da tal servicio o algo así, o vende tal producto, ¿no? Pero, digo, yo creo que la oportunidad que tiene uno para quedar bien es una, ¿no? Rara vez tienes una segunda, pero ahí ya hay una duda todo el tiempo sembrada. Entonces la cuestión es esa, ¿no? Yo creo que el enemigo es uno, hay que totalmente estar pendiente de los procesos internos. Digo, la competencia, si bien nos podemos comparar, no la podemos comparar, tampoco el mercado, ¿no? Entonces no tiene caso enfocarnos mucho en eso, desgastarnos tratando de ver qué está haciendo el otro, sino es más fácil ver qué hacemos nosotros, ¿no? Y pues yo diría discernir o separar el asunto del ver el servicio como un fin, o sea, como un medio para un fin, que sí, bueno, doy muy buen servicio porque quiero muchos clientes y no perder los que tengo y que me vaya bien. Yo creo que eso es fácil, ¿no? El ver el servicio como medio para un fin. Pero creo que es más importante el servicio como un fin en sí mismo, ¿no? Como que las cosas así tienen que ser. No tienen que ser, o sea, hacer esto para esto. No, es que así es. Y si así es, bueno, o sea, el estándar es así ya. O sea, tú no vas a venir a alimentar el asunto de que la calidad es eso viene a la primera y todo el tiempo. Es que el asunto sí es. Pues. Entonces, ver el fin, el servicio como un fin en sí mismo, ¿no? Muchas veces cuando ve como un medio, pues ahí está la bronca. Muchas gracias. Ya para cerrar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo nada más le agregaría una cosa, por ejemplo, en el factor humano, por ejemplo, que dice la señorita, hay que escuchar al cliente, ¿no? Pero también hay que escuchar su silencio, porque muchas veces cuando un cliente no estás escuchando de él, no estás teniendo un correo de él, o sea, ya un silencio, ahora sí como con los niños, ¿no? Duda del silencio, ¿no? O sea, háblale, pregúntale cómo está, si todo está en orden, si, o sea, no nomás mándale la factura y ya, o sea, en el mismo correíto en el que le vas a mandar la factura, dile, antes que nada, quiero saber cómo va todo con tu servicio, ¿tienes alguna necesidad, alguna duda? Por ejemplo, yo que doy servicio de limpieza y en algunos clientes les suministro material,
y yo les suministro todo su material mensualmente. Les hablo a mitad del mes, oye, tienes todos tus insumos, se te ha acabado algo antes, y se les acabó algo antes, pues ni modo, la pechugas y le vuelves a mandar, ¿no? Pero lo importante es que ellos digan, ah, mira, tiene la atención, se preocupa, porque hay veces que el cliente tiene infinidad de ocupaciones, te está contratando a ti para que tú te preocupes por esos factores, y cuando él ya te habla enojado es porque ya explotó la bomba, porque tiene como 3-4 meses tolerando esas ineptitudes o esas deficiencias. Entonces no hay como estarle hablando. O por ejemplo en empresas que ya están más estructuradas, que ya manejan un supervisor, pero tú como persona de venta, pues tú le vendiste toda tu calidad, todo el magnífico servicio que le vas a dar, y está una deficiencia, tú también tienes que darle ese seguimiento, como dice él. O sea, tú estuviste aquí, muele y muele y muele para que te contratara, ya te contraté y ya no te vi, o sea, ¿qué te cuesta darle ese seguimiento? Y una encuesta es muy mecánica. Haz una encuesta con preguntas abiertas en las que el cliente te puede decir, es que sí me gusta tu servicio, pero le falta esto, o sí, pero en esto te estás decayendo, como dices tú, en vez de una encuesta en la que diga bien, bueno, bonito, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo bien importante. Hay que aprender a escuchar el silencio del cliente, porque ese todavía es más crítico que cuando te habla todo explosivo, porque cuando te habla todo explosivo, pues quiere alguien con quien disquitarse y a lo mejor y lo calmas, lo tranquilizas y todo en orden, pero el silencio, ese es el que te puede decir, como dice él, ya para ese silencio, ya buscó 2-3 propuestas con otros proveedores y simplemente te va a decir, sabes que tu contrato se vence en tal fecha, ya no te lo renuevo. Es lo que yo digo. Muchas gracias. De ahí lo que dices, me gustaría rescatar algo que para mí es muy importante, y es lo que dijiste, cuando un cliente te contrata, él quiere olvidarse de eso. ¿Por qué? Porque él quiere concentrarse en lo que sabe hacer. Y lo que no, ok, yo te di la parte de recursos humanos, no me quiero preocupar por eso. Yo te di la parte de mercadotecnia, no me quiero preocupar por eso porque me quiero concentrar en lo que sé hacer. Entonces creo que nosotros como proveedores tenemos que tomar esa responsabilidad de hacerla nuestra también. Y sí, una pregunta y comentarios. Así que primero, si quieres un comentario, Carlos. ¿Cómo sensibilizan ustedes a la gente que está en contacto con el cliente para que le dé el buen servicio? Lo más difícil, porque él va a hacer su trabajo y no escucha y es que le dijeron que es así, no es el dueño, no es el dueño y no tiene tampoco la iniciativa, ¿no? de escuchar al cliente y de modificar la instrucción que trae. Es bien difícil lo que acabas de decir. De hecho no sabemos cómo todavía. Te hago la misma pregunta. En teoría te podría decir que hay que entrenarlos, que hay que hacer unos entrenamientos, pero más que nada hay que tener un proceso de sensibilización y tratar de que la gente que atiende al cliente haya sido usuario también del servicio y lo entiendan. No te puedo decir algo, me puedo estar hablando, ¿no? Pero lo que acabo de decir, de hecho, esa es la pregunta del $1.000.000. Eso es lo más difícil, ¿no? Y en efecto, mientras más sensibilizado esté la persona, mientras mejor conozca el servicio, sobre todo si lo pones a trabajar en la contraparte, ¿no? Si lo pones a vivir un ratito con el cliente, si lo pones a entender mientras más sensibilizado está, mejor va a tener esa capacidad de entenderlo. Si pones a una persona que nunca ha estado ahí, que nada más ve las cosas desde una perspectiva, pues sí está muy complicado. Generalmente es el caso de todos. Yo nomás como comentario. La voz del cliente, yo empecé con un comentario que decía la voz del cliente, de escuchar la voz del cliente, ¿no? La voz del cliente es lo primero. Nada más que hay que a veces entender que el cliente, se va a oír bien mal lo que voy a decir, pero no me importa. El cliente es como un niño. Si tú le dices a un niño que quiere, el niño siempre te va a pedir pastel, porque quiere pastel. Entonces, al niño le costó mucho, o al cliente le costó mucho trabajo ganar su dinero, quiere lo más que le puedas dar. Entonces, el cliente te va a pedir bueno, bonito, barato, rápido, inmediato y que huele. Entonces, sí, la interpretación de la voz del cliente, y estoy muy de acuerdo con usted, primero hay que preguntarle, lo número uno, ¿cómo te sientes, papá? ¿Qué quieres? Pero luego cuando él te dé la respuesta, hay que interpretarla. Y hay que interpretarla en función de lo que nosotros le podemos realmente dar y volvérselo a refrendear. Y muchas veces
El cliente dice, no, quiero esto, ok, mira, lo que te entendí es que quieres esto, sí, ok, mira, lo que yo te planeo dar es esto y esto. Y esto es lo que yo puedo hacer por cumplir tus expectativas. Una vez, esa traducción es la clave de todo, porque el cliente pide. Incluso hay veces que tú ofreces un servicio A, B o C, dependiendo del presupuesto que tienen. Y ellos compraron A y quieren el C. Claro, si soy guapo, lo quiero. Claro, Sí, De ahí, Depende de ahí el nosotros cliente no explicarle siempre los tiene la alcances razón. de su servicio, así es. Hay que saberlo entender, básicamente. Muchas gracias, con esto concluimos a cuidar a nuestros clientes y muchas gracias, agradezco a Juan, a Carlos y a Gregory por su visita y por compartir con nosotros la experiencia que ya han tenido a lo largo de los años y con esto cerramos nuestro panel, muchas gracias.